Hola, hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, hoy día vamos a hacer una cápsula en relación con lo que es la colonia y ciertas características de la colonia en sus diferentes aspectos. El objetivo de clase que vamos a ver es el análisis del proceso de formación de la sociedad colonial americana, considerando elementos como la evangelización, la esclavitud y otras formas de trabajo no remunerado, por ejemplo, lo que va a ser la encomienda y la mita, aunque la mita es un elemento característico cultural del imperio del Tihuantinsuyo. Los roles de género, la transculturación, el mestizaje, la sociedad de casta, entre otros. Bueno, lo primero que hay que señalar es que eh, el cono sur del continente americano se encontraba bajo lo que va a ser la conquista del Perú o la conquista eh, por, por Pizarro, el cual en 1524 va a generar esta expedición junto con Almagro y va a procurar encontrar un gran imperio, el cual va a ser el imperio del Tihuantinsuyo. Después de varias campañas frustradas, finalmente van a llegar al territorio que componía este imperio del Tihuantinsuyo, que va a ser en 1532, donde Pizarro, con menos de 200 hombres, se va a apoderar de lo que va a ser este poderosísimo imperio, tomando al Inca de la ciudad de Cajamarca, el cual se llamaba Atahualpa, y tenemos que recordar que se había producido una guerra civil entre su hermano Huáscar, perdón, el cual Huáscar va a perder y Atahualpa va a triunfar en esta guerra civil. Y esto, según algunos historiadores, dice que va a ser más fácil para los españoles tomar control del imperio del Tihuantinsuyo, mal llamado Imperio Incaico. Bueno, aquí podemos observar de lo que constituía el imperio del Tihuantinsuyo o imperio inca y que constituía los cuatro suyos: Chinchansuyo, Antinsuyo, Collasuyo y Quillasuyo. Perdón, Continsuyo. Bueno, Diego de Almagro va a seguir explorando finalmente lo que va a ser el reino de Chile en 1536, porque los indígenas habían señalado de que en el sur se encontraba un imperio mucho más poderoso, con mayor cantidad de oro, y algunos señalan que era para debilitar a los colonizadores y poder finalmente eh, expulsarlos de su territorio. La batalla de regreso al Perú, Almagro tuvo que enfrentarse a duras batallas para obtener poder y gloria. ¿Ya? Acuérdate que uno de los primeros que llegan a Chile o al Reino de Chile va a ser Almagro. Y después finalmente va a llegar Pedro de Valdivia, el cual era oficial más distinguido y el más altamente graduado que había en aquella gobernación. Eh, un historiador, Sergio Villalobos, va a señalar de que uno de los propósitos de estos españoles, específicamente Pedro de Valdivia, por sobre las riquezas, va a ser la gloria y el honor. ¿Ya? De hecho, una curiosidad, eh, no cualquiera recibía el grado de don Luis, don Carlos, era un título prácticamente, el cual también Pedro de Valdivia buscaba, ser don Pedro de Valdivia. Bueno, las características de Valdivia no eran solamente un guerrero notable, sobresalía además entre lo que aquella multitud de aventureros rudos por su ilustración y su carácter. Aspiraba a una posición de independencia fuera de la gobernación del virreinato peruano, o sea, de Pizarro,
y al final tuvo esta autorización para ir al Reino de Chile, el cual, por cierto, no era muy bien visto. Tras el fracaso de Almagro, Chile había quedado como un territorio muy pobre y muy poco deseado por los españoles. Bueno, se va a fundar la ciudad de Santiago y en realidad no fue principalmente porque se buscaba que fuera la capital de Chile, sino porque necesitaba un apoyo Pedro de Valdivia para consolidar su poder. Y a pocos días de la llegada a las orillas del Mapocho, Valdivia convocó a una asamblea de indios, ante la cual manifestó que en nombre de Dios y por mandato del rey de España venía a establecer en este territorio tal como sus compadres lo habían hecho en el Perú, y que se oponían y que si oponían resistencia, él los trataría como, eh, perdón, si no, si no ponían resistencia, los iban a tratar como amigos. Caso contrario, tenía autorización para poder matarlos o comenzar una guerra. Por cierto, los indios no hablan absolutamente nada de castellano y les podían hablar en chino mandarín, no iban a entender absolutamente nada, sino que hacían la lectura y tomaban posesión de los territorios. Valdivia ha hecho entonces la base de lo que va a ser la ciudad, la cual se llamó Santiago de la Nueva Extremadura. Va a ser por homenaje al apóstol patrono del ejército, que va a ser Santiago, y de la provincia de donde él era, y por eso se va a llamar Santiago de la Nueva Extremadura, y va a ser fundada el 12 de febrero de 1541. Cosa muy curiosa, porque el 12 de febrero de 1818 va a ser el día de nuestra independencia, o se va a firmar la independencia de Chile el 12 de febrero de 1818. Y un año antes, el 12 de febrero de 1817, se va a expulsar a los españoles del territorio chileno. Una curiosidad en sí. La localización de la ciudad de Santiago va a ser, bueno, en esta cuenca del Mediterráneo, o sea, cuenca hidrográfica, producto de que tiene un buen suministro de agua, que aunque ustedes no me crean, era el río Mapocho, y que incluso encontraron pepitas de oro en el río Mapocho. Ahora ya no se encuentran esas cosas, pero bueno, en ese periodo sí, y alimentaba principalmente a la ciudad de Santiago o a la naciente ciudad de Santiago. Cabe señalar también que se había ido generando los primeros pasos de, de, de seden, se habían transformado en sedentarios los mapuches de acá, que se llamaban picunches, eh, y en el casco histórico de la ciudad de Santiago, Plaza de Armas, se encontraron vestigios de la, llamémosla, proto ciudad mapuche, ¿ya? Que acuérdate que había recibido cierta influencia del imperio del Tihuantinsuyo. Bueno, a la muerte de Valdivia va a ser la batalla de Tucapel, o desastre de Tucapel, o en la victoria de Tucapel, que de hecho si ustedes van a Tucapel es un lugar súper conflictivo, y la gente de ahí como que les molesta mucho el tema, la situación. Es súper curioso el estar ahí y el hablar del desastre de Tucapel. De verdad, si tienen la oportunidad, vayan. Y de verdad que es medio conflictivo el tema. Para nosotros que vivimos en Santiago no tiene mucha relación, pero para ellos sí. Y finalmente ahí va a morir Pedro de Valdivia,
bajo el ataque combinado por su toque, que va a ser Lautaro, y que algunos dicen que le sacaron el corazón y se lo comieron, o sea, antropofagia. Eh, Otros dicen que empalaron la cabeza de Pedro Valdivia. El hecho concreto es que Pedro de Valdivia muere en la batalla de Tucapel y se pierde el primer capitán general del Reino de Chile. Bueno, y cuando Valdivia se enfrentó en Tucapel, vio con gran sorpresa que el puente no quedaba más que los escombros humeantes, pues los indios lo habían destruido e incendiado. El caudillo de la conquista y el primer gobernador de Chile terminó allí sus días. No se conocen detalles seguros acerca de la muerte de Pedro de Valdivia. La disputa del poder, bueno, fue principalmente entre sus generales o sus lugartenientes. Por ejemplo, ahí tenemos a Jerónimo de Alderete, el segundo va a ser Francisco de Aguirre y Francisco de Villagra, ¿ya? Que van a disputar allí el grado de comandante o capitán general del Reino de Chile. Eh, la institución y organización colonial, bueno, la conquista y posterior colonización del territorio americano produjo grandes cambios en la forma de la organización que habían conocido de las Américas. Se crean instituciones de las cuales no existían y van a tener relevancia durante los 300 años de la colonia. Por ejemplo, vemos el rey radicaba en Madrid, la Real y Supremo Consejo de Indias, la Casa de Contratación, y ya vamos a ver las características cuando tengamos la clase. Esta cápsula es solamente un pequeño resumen. La Real Audiencia, que también va a tener un protagónico, el virreinato, los gobernadores, los cabildos que constituirían las municipalidades y las más cercanas a los criollos. La estrategia de los españoles para dominar a los mapuches van a ser dos, una que es la guerra defensiva y la guerra ofensiva. Primero fue la guerra ofensiva, donde era invadir territorio araucano mapuche. Y después va a ser la guerra defensiva en que como el murallón defensivo español va a ser el río Biobío. Producto de que nuestro pueblo mapuche era tan aguerrido, se establece un ejército profesional. Y esto es producto del evento secundario que había ocurrido. Recuerda que te dije que está la batalla de Tucapel y también va a estar el desastre de Curalaba o la batalla de Curalaba, donde va a morir el segundo capitán general del Reino de Chile. Y eso va a generar que la corona tenga que tener un ejército profesional acá en Chile y va a generar un gasto excesivo a la monarquía, la cual no era el objetivo. Era que las colonias le entregaran los recursos a la metrópolis. Pero en este caso, por ser tan conflictivo, no ocurrió así. Bueno, desde el aspecto económico, eh, las colonias no podían negociar con otras naciones y solamente podían negociar con España de forma directa. Esto generaba un problema, era un tipo de monopolio y que va a tener consecuencias graves en el futuro. Bueno, por estos resultados, ya que no se logró someter a los naturales, ni siquiera fue posible que el ejército ingresara a lo que va a ser el territorio mapuche, o sea, los araucanos. Se va a financiar este ejército militar, ya no va a existir este ejército vecinal. La guerra ofensiva
va a ser entre 1612 y 1625. El ejército solo debía cumplir tareas defensivas sin atacar al territorio mapuche, y esto fue producto de los parlamentos que los mapuches o araucanos lograron. Y los únicos que podían ingresar a territorio mapuches, al principio con cierto disgusto, después ya con mayor aceptación, fueron las órdenes religiosas. Y la tercera etapa de lo que va a ser la vida fronteriza, este comercio entre fronteras, lo que va a generar finalmente eh, un mestizaje, el cual va a dar características a nuestro territorio y a nuestro propio país. Va a ser ya durante lo que va a ser el siglo XVIII. El apaciguamiento de los bandos se hizo evidente y comenzó a aumentar la influencia de las misiones jesuitas en territorio mapuche. Hay autores, este libro, bueno, se me olvida el autor, pero que ha colocado de relieve este tema sobre el pueblo mapuche, eh, y que va a decir que es producto principalmente de que los mapuches necesitaban entender la cultura occidental y entender a sus enemigos, por ende dejaban educar a sus hijos en los asuntos cristianos y en los asuntos occidentales para que ellos tuvieran una visión y pudieran, cuando llegara el caso de combatir, mayor conocimiento en relación con este mundo que para ellos era desconocido. Bueno, y esta última etapa se va a prolongar hasta la expulsión de los españoles del territorio chileno, ya en los primeros años del siglo XIX. Investigación, que va a investigar sobre la batalla de Tucapel y Curalaba, descripción del hecho o de los hechos y principales características de la batalla de Tucapel y de Curalaba. Chiquillos, nos vemos, y lo más importante, cuídense, la salud es muy importante, y a protegerse del bicho, ¿ya? Que les vaya bien.